San Lucas, capítulo 10, versículo 19. San Lucas, capítulo 10, versículo 19. ¿Lo tienes? Palabra del Señor. Cuando lo tengas me dices un fuerte amén. Vamos a leerlo todos juntos. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Vamos a leerlo todos juntos. El Señor Jesús dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pueden sentarse. El delegado de Cristo. Amén. El delegado de nuestro Señor. Amén. Lo que Él nos delegó, nos dio de pura gracia. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Porque lo que somos en Cristo somos por su pura gracia, no porque lo merecíamos ni porque lo merecemos. Aunque nos esforcemos en vivir para Él, aunque nos esforcemos en hacer las cosas bien para Él, todo lo hacemos por su pura gracia. Amén. ¿Estás aquí, iglesia? Lo que Él nos dio, su delegado, lo que Él nos entregó, por lo que Él hizo, debe de tener valor en nuestras vidas. Amén. Debe de tener un valor donde tú y yo podamos reconocer que lo que Él nos ha dado fue por el gran precio que Él pagó. Amén. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Hello. Dice la palabra: te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta promesa es una de las promesas que la iglesia debe de tener siempre en su mente, en su corazón. Pero ¿para quién es esta promesa? Para personas que viven en santidad. Amén. Para personas que verdaderamente están viviendo una vida santa. Amén. Una vida agradable al Señor, una vida buscando su voluntad, una vida que se esfuerza por agradar a aquel que lo mandó llamar por soldado. Amén. Él nos mandó llamar porque Él llama, Él capacita Amén. y Él te envía. Amén. Gloria a Dios. Esto es aquí, iglesia. Amén. La autoridad que nos ha delegado Cristo, dice la palabra: nada os dañará. Podrás hollar cualquier fuerza del enemigo. El enemigo tiene que salir corriendo. Dice la palabra: sométete a Dios, sométete a Dios, resiste al diablo, y Satanás tiene que salir corriendo de ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Someternos a Dios. Di conmigo: me da autoridad en su nombre. ¿Qué sucede cuando una iglesia deja de vivir en santidad?
de autoridad. Amén. Se convierte en un hijo pródigo. Amén. Se convierte en un hijo que aunque sea hijo, está apartado de las cosas de Dios. Amén, es cierto. Es por eso que cuando un hijo de Dios se reconcilia verdaderamente, se le vuelve a poner anillo, se le cambia de vestiduras, porque Dios le está regresando lo que le pertenece. Amén. La autoridad sobre toda fuerza de Satanás. Amén, amén. Porque tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, dice la palabra, sino con fuerzas diabólicas en las regiones celestes. Amén. Esta es la iglesia. Amén, amén. Una lucha que es a muerte, una lucha que es a muerte. Dice la palabra, el que venza, ¿qué tenemos que vencer? Tenemos una lucha todos los días, tenemos una lucha todos los días contra Satanás, contra fuerzas que vienen en contra de nosotros, pero nosotros tenemos el poder cuando tú vives en santidad. Amén. Hello. Amén. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corintios? Comenzaron a comer la cena del Señor como no debía de ser, y algunos se enfermaron, otros murieron, otros durmieron. Amén. Hello. Amén. Quizás usted ha dicho, porque todo me está saliendo mal, porque entre más oro, más se me viene la guerra. Mira, yo te quiero decir, no es la guerra, mejor escudriñate en qué área de tu vida estás mal. Amén, es cierto. Hay gente que mira a demonios por todos lados. Hay gente que mira guerras por todos lados. Es lo que el enemigo quiere que hagamos. Él nos quiere distraer. Él quiere que tú estés mirando la guerra. Él quiere que tú estés mirando el problema. Es que Él quiere que estés mirando la enfermedad. Él quiere que estés... No, debemos de cambiar nuestra forma de ser. Debemos de comenzar a mirar a aquel que todo lo puede, aquel que me mandó llamar, aquel que me mandó gastar del ejército de Dios. Dice la palabra que somos parte de su milicia, de su ejército. Amén. Pero mucha gente, mucha iglesia no se ha dado cuenta aún de lo que en verdad debemos de hacer. Amén, es cierto. Todavía quieren seguir jugando con las cosas del Señor. Mucha iglesia sigue jugando, cree que porque Dios perdona, cree que va a estar perdonando toda la vida. Hello. Amén. Ya me perdonó una vez, no deja volverlo a hacer, que cada uno me vuelvo a arrepentir. Hello, iglesia. Amén. Dice la palabra en Hebreos, dice, ay de aquel que peca deliberadamente, ay de aquel que peca deliberadamente, porque tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque si los que pecaron en contra de la ley murieron, ¿dónde quedarán los que pequen contra la gracia de Cristo? Amén, es cierto. Amén. Si la ley que fue dada por ángeles, dice la palabra, Dios no perdonó a los que la quebrantaron. ¿Crees que perdonará a aquellos que pisoteen la gracia de Dios? Dice la palabra, yo vengo por una iglesia pura y sin mancha. Amén. Una iglesia pura y sin mancha. Amén. Jesucristo no viene por bachibachones. Jesucristo no viene por tibios. Jesucristo no viene por fríos. Jesucristo no viene por los que viven a medio tinta. Él quiere que haya fuego en su iglesia. Él quiere que haya adoradores en su iglesia. Él quiere que haya personas que se esfuercen por decirle al diablo, basta, sal fuera de mi vida. Amén, gloria a Dios. Esto es iglesia. Amén. En el puro adorar se conoce cuál es tu relación con Dios. Amén. Esto es iglesia.
Amén. Esta es la iglesia. Amén. En la pura alabanza, en la adoración, se va a conocer cuál es tu relación con el Señor. Hello, iglesia. Amén. Tenemos guerra, pero Dios nos entregó autoridad sobre toda fuerza de quién, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero entonces, ¿por qué hay muchos cristianos caídos? Amén. Cierto, amén. ¿Por qué hay muchos ministerios destruidos? Amén. Amén. Porque no vivieron en santidad, porque quisieron servir al Señor, un pie para Cristo y otro pie para sus propias vidas. Amén. En estos tiempos hay cristianos que quieren vivir para Cristo, pero que no quieren soltar su pecado. Cierto, amén. Quieren las bendiciones del Señor, pero no quieren soltar lo que los aparta del Señor. Amén, amén. Y aunque saben que se están muriendo espiritualmente, y aunque claman y el Señor no les responde, prefieren las bendiciones de esta vida que las bendiciones que proceden del Señor. Hay gente que se encuentra dinero y dicen: ay, me bendijo el Señor. Amén. O a veces viene un hijo del diablo y te suelta dinero: ay, me bendijo el Señor. ¿Será verdad? ¿O estás vendiendo la gracia? Estás vendiendo lo que el Señor la sangre que te purificó. ¿Tú crees que el Señor bendice de esa manera? ¿Acaso necesitará ayuda a Dios para proveerte lo que su iglesia necesita? Esto es iglesia. Amén. Nunca se te olvide lo que Satanás hizo con Cristo en el desierto. Que Satanás le ofreció todos los reinos de esta vida, con tal de que postrado te adorara. Amén. Hello. Amén. Hello. Amén, amén. Pero que si alguien te va a dar un dinero, ok, pero que nunca te pida nada a cambio. Amén, cierto. Gloria a Dios. Dale un fuerte abrazo, Señor. Porque estamos en los últimos tiempos. Amén. Tiempos difíciles, donde los matrimonios fácil, el primer año puro amor, pasan los años y puros sentimientos. En el primer año que te regalo una esclava, que te regalo un anillo, que te regalo no sé qué tanto, y a los 5 años devuélvame todo porque se lo van a dar a alguien más. ¿Verdad que es hermoso cuando un matrimonio perdura? Y más en el Señor. Porque hay muchas casas, pero poquitos hogares. Amén, es verdad. Podremos tener una hermosota casa, el sueño americano, pero debemos de asegurarnos que sea un hogar. Amén. Un hogar. Amén, amén. Esto es la iglesia. Amén. San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16, el delegado de Cristo. ¿Lo tienes? San Mateo capítulo 16.
versículo 17 a 19. ¿Lo tienes? Amén. Entonces le respondió Jesús a Pedro. Cuando Pedro estaba hablando con Jesús, Jesús hizo una pregunta, el Señor hizo una pregunta. Y les dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿qué piensan ustedes de mí? Hello. ¿Qué piensan ustedes de mí? Y unos comenzaban a decirle, eres Elías. Otros decían que eras el profeta. Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Hijo de Dios, Señor. Amén. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Es tu Señor? Jesús dice en su palabra, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no me obedeces? Amén. Hello. Amén. ¿Qué es el Señor Jesús para tu vida? ¿El que siempre te ayuda? ¿El que te colma de bendiciones? El Señor Jesús dijo, algunos me siguen por las bendiciones que les doy, porque comieron pan y se llenaron. Amén. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Por las bendiciones? ¿O porque Él es Dios? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y le contestó el Señor Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hello. Amén. Le estaba diciendo a Pedro, sobre esta roca, o sea, sobre Cristo, la roca misma, la piedra angular, la roca que persiguió a Israel en el desierto y de allí tomaron agua todos. Amén. Sobre Cristo, sobre la palabra, sobre la roca. Una iglesia que se funda en la palabra, en la doctrina verdadera. Nada ni nadie te puede hacer retroceder. Amén. Esta es la iglesia. Amén. Cuando tu fundamento es Cristo, cuando tu fundamento es la palabra, cuando tu fundamento es la doctrina de Cristo, nada ni nadie te puede hacer retroceder. Amén. El apóstol Pablo decía, somos más que vencedores, somos más que vencedores, porque ni las cosas de allá arriba nos podrán separar de las cosas del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Mucho menos las cosas de acá abajo nos pueden separar del amor que está en Dios, en Cristo Jesús. Esta es la iglesia. Aunque tengamos hambre, aunque tengamos desnudez, aunque seamos abucheteados, aunque seamos perseguidos, aunque seamos insultados,
como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mas como moribundos, pero he aquí que vivimos. Esto es iglesia. Como perseguidos, pero bendiciendo a muchos. Esto es iglesia. El delegado que Cristo estaba dando a la iglesia, digo conmigo, autoridad. Autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y dice: sobre esta roca, sobre esta palabra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno están abiertas, y todos los días salen a multitudes de demonios a venir a atacar a la iglesia de Cristo. Amén. Todos los días salen demonios en contra de ti, con el objetivo de destruirte, con el objetivo de hacerte pecar, con el objetivo de hacerte esclavo del pecado. ¿Verdad? Hello. Amén. Pero Jesús dijo: todo aquel que está sentado sobre la roca, las puertas del infierno no podrán derrotar a mi iglesia. Está sentado sobre la palabra. Esta es la iglesia. Amén. Amén. Cuando tiene necesidad, te refugias en la palabra del Señor. Cuando tienes la necesidad, ¿qué es lo que haces? Hello. Amén. Hello. Me voy a echar mis pastillitas para dormir. Eso es huir de la vida. Amén. Eso mismo hacen los drogadictos. Se echan sus pastillas para huir del problema. Amén. Pero ¿cuántos cristianos, en lugar de ponerse a clamar, en lugar de fortalecerse en fe, en lugar de vivir en confianza, en victoria, comienzan a tomarse sus pastillitas para dormir? Amén. Y el otro día vuelve el problema. Cierto. Amén. Y en la noche otras pastillitas para dormir. ¿Por qué mejor no nos levantamos a creerle al Señor, a destruir a eso lo que Satanás te ha enviado? Lo que Él te ha enviado, dice la palabra, no te puede detener. Tenemos más fuerza que el enemigo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces dice la iglesia. Amén. Aleluya. Amén. Yo me gozo con el delegado que Cristo nos dio. Hello. Yo me gozo. Lo que Dios nos ha dado es grande. No hay espíritu de cáncer que se pueda resistir. No hay espíritu de muerte que te pueda hacer frente. No hay espíritu de enfermedad que se pueda parar enfrente de ti. Cuando estamos llenos del Señor, cuando estamos agradando al Señor, podemos decirle a esa enfermedad: sal fuera, y la enfermedad tiene que hacer caso. Amén. Gloria a Dios. No. Amén. Amén. Gloria a Dios. Autoridad Dios nos dio sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Cuando tu vida esté sentada sobre la palabra, la roca que es Cristo. La roca es Cristo. Cristo es la palabra es el Señor. Esto es iglesia. Amén. Hello. Amén. Amén. Le servimos al Dios viviente, al verbo, a la palabra de Dios. Lo que tenemos aquí es la palabra logo, la palabra escrita, pero el que viene y nos visita es la palabra viviente. La palabra es Cristo, Amén. el Dios verdadero, Amén. el que hizo todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Esto es iglesia. Amén. A Cristo no se le busca con el razonamiento.
Amén. Buscando la calculadora para hacer cuentas. A Cristo se le busca por fe. Amén. Y todo lo que hacemos por Él es por fe. Amén. Solamente por el creerle a su palabra. No por razonamiento. Pero que me dijeron que tengo cáncer. Me dice el doctor que ya nada se puede hacer. Y para Cristo no hay nada imposible. Cierto, amén. Si levantó a Lázaro, que tenía a 4 días de muerto, no te podrá sanar a ti. Amén, gloria a Dios. Recuerdo cuando esa muchacha que habló muriéndose en el patio hace apenas unos meses atrás, me voy a morir, pastor, él decía, me dijeron que tengo una enfermedad de muerte, mi sangre está envenenada, ya no se puede hacer nada por mí, el veneno entró a mi hijo, los dos estamos destinados a morir. Y el Cristo que nosotros predicamos tiene poder para sanar Amén. cualquier tipo de enfermedad. Amén, gloria a Dios. Esa es la iglesia. Amén. Ahorita es una mujer saludable, un niño saludable, que lo que dijeron los médicos no importó, porque los médicos están por su razonamiento, pero nosotros servimos a un Dios sobrenatural, a un Dios que abre caminos donde no lo hay. Si nos va a resucitar de entre los muertos, no podrá hacer todas las cosas. Amén, gloria a Dios. El apóstol Pablo le decía a la iglesia, si antes cuando éramos enemigos, el Dios Todopoderoso te dio a su Hijo, ahora que estamos reconciliados con Él por medio de su Hijo, ¿no te dará todas las cosas? Gloria a Dios. Amén. Para los que hacen su voluntad. Verdad, amén. Dios ama a los que le aman. Amén. A los que le aman, a los que se apartan por agradar al Señor, te conviertes en la niña de tus ojos, entiéndeme. Cuando tú vives para el Señor, no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente, dice la palabra, porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén, gloria a Dios. Amén. Si el hechicero te puede hacer daño, vas a morir solamente cuando Dios te diga, ven acá, siervo fiel. Amén, gloria a Dios. Ven a descansar. Amén. La palabra de Dios dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Amén. Porque lo que Dios nos prometió no fue que te iba a ser millonario, Verdad, amén. como dicen los falsos apóstoles. Amén. Lo que Dios te prometió es que Él te iba a resucitar de entre los muertos y que iba a estar contigo todos los días en esta vida, que iba a ser tu fuerza, iba a ser tu guiador, iba a ser tu fortaleza, iba a rogar por ti, para que nunca te faltara la fe. Amén, Amén. Hay gente que me dice, yo voy a ir a tu iglesia, pero quiero que dejes de predicar esto y esto y esto y esto. Sí, diablito, lo que tú quieras. ¿Ustedes creen que uno predica lo que yo me gusta o lo que Dios me dice? Entonces, ¿a quién le serviré? ¿A las personas o al Señor? Amén. Yo no puedo dejar de predicar lo que el Señor me dice. Amén. No puedo dejar de enseñar lo que el Señor quiere enseñar. Jesús dijo, la escritura dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Amén. Esta es la iglesia. Amén. Dice la palabra. Las puertas del infierno no podrán contra ti, porque sobre esta
multiplicaré mi iglesia. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando gente lee este pasaje, se imaginan a San Pedro ahí en una puerta grandota en el cielo, y a San Pedro con bien barbón, con unas llaves aquí, como de portero. El Señor no estaba hablando de eso. Amén. No le estaba diciendo, tú vas a ser el portero del cielo. Amén. Iglesia, lo que Él está diciendo es, cuando tú hables, los cielos se abrirán. Amén. Cuando tú hables, los cielos se cerrarán. Amén. Autoridad. Amén. Autoridad. Amén. Y todo, ¿cómo lo sabemos? Vamos a leer el contexto. Y todo lo que atares en la tierra será atado en donde. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los. Ahí es donde se comienzan a abrir y cerrar las puertas de los cielos. Amén. Con lo que tú y yo pedimos. Amén. Esta es la iglesia. Amén. Hello. Amén. La iglesia tiene una autoridad grande. Amén. Que si tú le dices a un muerto, levántate, y el muerto te puede hacer caso. Cierto. Amén. Si tú le puedes decir a un tornado, párate, el tornado te puede hacer caso. Amén. Esta es iglesia. Amén. Si tú le dices a un demonio, te ato, el demonio queda atado. Amén. ¿Es cierto? Esta es iglesia. Amén. Tenemos el poder para atar, pero la iglesia muchas veces lo malinterpreta. Nosotros tenemos autoridad sobre Satanás, pero la iglesia quiere tener autoridad sobre Dios. Es verdad. Amén. Dios, te ordeno que me sanes. Decreto que este día todo me saldrá bien. Ya parecemos mal del mercado. Decreto, ¿sabes qué significa? Amén. Estoy ordenando. A Dios hay que rogarle. Amén. Es A verdad. Dios hay que pedirle. Amén. A Dios hay que humillarnos. Amén. Al que tenemos que decretarles al diablo. Amén. Satanás, no me estorbes. Satanás, apártate de mí. Satanás, tú ya estás derrotado. Satanás, te ato, suelta a mis hijos. Amén. A Él es a que podemos darle decretos. Amén. A Dios, Padre, guarda a mis hijos. Pero ¿qué es lo que hacemos? Ya no oramos, ahora decretamos. Dejamos de orar porque ahora todo lo ordenamos. Decreto que me va a venir una casa nueva, cuando es más fácil decir, Padre, suple lo que yo necesito. Cierto. Amén. Esta es la iglesia. Amén. Suple. La palabra de Dios dice, si buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia, no necesitas ni siquiera de pedir. Dios ya conoce lo que tú necesitas. Todo vendrá, todo vendrá, todo vendrá por añadidura. Dice la palabra que las cosas de Dios vendrán y nos perseguirán y nos alcanzarán. Amén. Gloria a Dios. Amén. Cuando tú obedeces al Señor, Amén. no tenemos que andar corriendo tras las bendiciones. Amén. Cuando tú estás buscando el reino del Señor, las bendiciones te persiguen a ti. Amén.
Las bendiciones te van a corretear, y dice la palabra, y te van a alcanzar. Amén, gloria a Te Dios. perseguirán y te alcanzarán. No tenemos que ir atrás de la bendición. Voy a buscar un trabajo donde voy a ganar 16 horas. Voy a faltar nomás voy a faltar el $16, perdón. Voy a faltar el miércoles y nomás voy a llegar el domingo. La iglesia trae las bendiciones. Amén. Y así no es. Nosotros tras Jesús y las bendiciones tras de ti. Amén, gloria a Dios. Porque el que te da la gracia. A mí la Biblia me dice que el que le dio la gracia a José fue el Señor. Es verdad, amén. El que le dio la gracia a Daniel fue el Señor. Amén. El que te va a dar la gracia a ti es el Señor. Amén, gloria a Dios. El que te va a bendecir es el Señor. Amén. Cuando tú le buscas, cuando tú le crees, el que te va a dar todo es el Señor. Amén. Nunca se me va a olvidar este testimonio de esos misioneros que andaban allá, allá por las lejos en las montañas. Y Dios les dijo, tienen que ir a cierto lugar. Y llegaron a una iglesia y no les dieron ofrenda. Y llegaron a otra iglesia a predicar y no les dieron ofrenda. Es por eso que yo siempre te enseño que cuando venga un ministro hay que bendecirlo, porque ese es el ministro, viene de parte de Dios. Amén. Eso es iglesia. Amén. Y se fueron sin gasolina, sin comida, y ahí van en su camioneta, y a media montaña se les queda tirado, porque no había gas. A muchos kilómetros de distancia para poder regresar a un pueblo, o sea, perdidos en la montaña, sin comida, sin gas. Mientras que uno comenzó a llorar, un misionero, ¿qué vamos a hacer? Nos hubiéramos quedado allá, ¿a qué vinimos? El otro comenzó a orar. Amén. Señor, tú me mandaste, te ruego que me sigas. Amén. Cuando de repente le dijo al Espíritu Santo, ve y prende la camioneta. Y dice la palabra, dice ese testimonio, que le dijo al chofer, ve y prende la camioneta. Vamos a llenarla de esta agua de río, el tanque, y con esa agua vamos a llegar al siguiente pueblo. Así dijo el Señor. Y agarraron y comenzaron a echar agua del río al tanque. Cosa de locos, ¿verdad? Hasta que lo llenaron. Pero servimos a un Dios que hace locuras. Cierto, amén. Que cuando es palabra de Él puede convertir el agua en vino. Cierto, amén. También puede convertir el agua en gasolina. Cierto, amén. Gloria a Dios. No importa por lo que tú estás pasando, Él tiene el poder para ayudarte. Amén. Si tú vives. Amén. ¿Verdad? Prendieron, ¡bum! Prendió la troca. Y pudieron llegar a la siguiente iglesia, donde recibieron una ofrenda para continuar con su viaje en $. Amén. Y este testimonio es de México. Les dieron un montón de $, para que pudieran seguir con su viaje. Amén. A que llevaran las cosas que necesitaban a la iglesia que estaban en nuestras montañas. Amén. Esta es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. ¿Estarías dispuesto a escuchar la voz de Dios? Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y que el Señor te fuera diciendo, deja a tu familia y vete allá a que me sirvas en aquel lugar. ¿Lo harías? ¿Dejarías tu trabajo, tu comunidad, tu vida acomodada? ¿Todo por servir al Señor? ¿O nomás somos de los que decimos sí, aleluya, porque por costumbre? Esto es iglesia. Dios.
Continuamos con la palabra. San Marcos capítulo 16. El delegado de Cristo. Cristo es bueno, iglesia. Amén. Él viene pronto. Amén. Y lo que Él tiene preparado para ti, dice la palabra, es cosa grande. Amén. Amén. Eres su heredero. Eres el heredero donde vas a recibir una herencia incorruptible, grande. No cualquier cosa. Y eterna. Pero tiene su precio. Y el precio se llama obediencia a la palabra de Dios. Amén. San Marcos capítulo 16, del 15 al 18, ¿lo tienes? Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Esa palabra, dile que está a tu lado, es para nosotros. Es para nosotros. A veces uno se pone a obedecer la palabra y comienzas a predicar el evangelio y se te levantan guerras de que menos tú crees. Amén. Es cierto. En lugar de que te apoyen a predicar el evangelio, muchas veces se te levantan guerras de quien menos esperas. Amén. Porque muchas veces con corazón inocente uno comienza a predicar el evangelio a diestra y a siniestra. Amén. Hello. Amén. ¿Estás aquí, iglesia? Amén. Amén. El que creyera y fuera bautizado será, Salvo. mas el que no creyera será. Condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. No. Estas señales seguirán a los que van a la iglesia. No. ¿Dice así? No. Estas señales seguirán a los que se visten como cristianos. ¿A quién? Los que creen. A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. ¿A quién? A los que creen. ¿A cuántos creen en este lugar? ¿A cuántos creen en el Señor Jesús en este lugar? ¿A cuántos creen en su nombre en este lugar? Entonces, ¿por qué muchas veces nos echamos fuera ni siquiera un resfriado? Tenemos que andar tomando Tylenol. ¿Me explico, iglesia? Si se endemonia a alguien que está a tu lado, en lugar de echarlo fuera, nos corremos hasta la otra orilla. ¿Hello? Amén. Y ya cuando sale fuera el demonio, salimos de la iglesia. ¿Viste que fulano estaba bien endemoniado? Y en lugar de que vayamos a ayudar, nos ponemos a criticar. Claro, amén. Hello. Amén. Iglesia, despierta. Tienes el poder para sanar los enfermos. Lo único que tienes que creer es en el nombre de Jesús. Creer en su nombre. Hay un proverbio que dice: valiente no es el que puede avanzar y decir yo soy valiente y no tener miedo. Valiente es el que, aunque tengas temor, puedas seguir avanzando. Amén. Confiando en el Señor. Amén. Los siervos del Señor no somos superhombres. Amén. Seguimos avanzando porque confiamos en Él. No confiamos en nuestra fuerza, no confiamos en nuestra valentía, no confiamos en lo que somos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo decía: lo que nosotros pasamos muchas veces nos pasa para que no confiemos
confiamos en nuestra fuerza, sino en aquel que vive en nosotros. Hello. Cuando estamos llenos del Señor, Él te hace valiente. Cuando estamos llenos del Señor, Él te hace fuerte. Cuando estamos llenos del Señor, Él quita tu lamento y convierte tu lamento en gozo, en baile. Cuando estamos llenos del Señor, tú puedes decirle a Satanás: apártate de mí, voy a seguir avanzando, voy a seguir creyendo, voy a seguir ayunando, voy a seguir avanzando. Cuando tú estás lleno de Dios, nada ni nadie te puede detener, nada ni nadie te puede detener. ¿Por qué? Porque estamos cimentados sobre la roca. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Gloria a Dios. Necesitamos de Jesús. Amén. Necesitamos creer para que pueda tu fe aumentar. Necesitas comenzar a orar. Amén. Gloria a Dios. Si tú no tienes oración, no tienes comunión. Amén. Y si no tienes comunión, tu fe es pequeña. Amén. Eres peor que un incrédulo. Amén. Porque el incrédulo no ora porque no conoce. Pero tú conoces y aún así no oras. Amén. Es cierto. Esto es iglesia. Amén. Hello. Amén. Tenemos el poder para sanar a los enfermos. Tomarán entre las manos serpientes, y si bebiera cosa mortífera no les hará daño. ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué nos dio Dios esta promesa? ¿Por qué? Porque mientras no cumplamos el propósito de Dios, no podemos morir. Amén. Es mentira del diablo que te voy a matar. Mentira del diablo Amén. que te voy a acabar. Mentira del diablo. Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Amén. Gloria a Dios. Yo no voy a dejar esta tierra hasta que tú digas: consumado es. Amén. Ven acá, siervo fiel. Amén. Gloria a Dios. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Porque el apóstol Pablo, cuando el barco se estaba quebrando allí en alta mar, él no tenía miedo. Mientras que los demás estaban paniqueando, tranquilo. Y luego les dice su secreto: oré y el Señor mandó un ángel y me dijo que no tengamos temor, porque todos los que estamos aquí, ninguno morirá. Amén. Aunque la tormenta esté bien fuerte, ninguno morirá. Amén. Gloria a Dios. Aunque sientas que tu casa se está cayendo, ninguno morirá. Amén. ¿Pero por qué? Porque Pablo tenía que llegar a Roma. Amén. Es verdad. No podía morir en alta mar. Amén. Dice la palabra que cuando se salieron a tierra, comenzaron a hacer una lumbre, y salió una serpiente de entre las llamas y le picó la mano. Y todos esperaban que muriera. Amén. Pero a Pablo no le pasó nada. Amén. ¿Por qué? Porque tenía que llegar a Roma a seguir predicando del evangelio. Amén. ¿A dónde tienes que llegar tú? ¿Qué es lo que tienes que hacer por el Señor? Amén. ¿Lo sabes? ¿Sabes? Yo desde los primeros meses supe que el Señor quería para mí. Yo recuerdo cuando llegaban muletas a las iglesias, a las campañas, llegaban personas a profetizarme. Dice el Señor que vas a ser pastor. No muletas.
Me acababa de quebrar la espalda, las piernas, todo por todos lados. El Señor me comenzó a preparar con sueños, con profecías. ¿Qué es lo que Él quería que yo hiciera? Amén. Y ese Dios que yo sirvo es el mismo Dios. Amén. ¿Sabes qué tienes que hacer para el Señor? Hazlo. Amén. Dale un fuerte abrazo al Señor. Con eso termino esto. Y nos vamos a ir a Hechos capítulo 1. Con esto termino ya. Hechos capítulo 1. ¿Lo Amén. tienes? Amén. Versículo 1 en adelante hasta el 8. En el primer tratado, oh Teófilo, hablando Lucas, amén, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Se estaba refiriendo al Evangelio de San Lucas. Amén. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que Él había escogido. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Estás aquí? Dios nos dio autoridad. Dios nos dio de su Espíritu Santo para que cumplamos sus propósitos. Amén. ¿Estás aquí? Amén. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, autoridad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dijo el mismo: necesito autoridad de Jesús. Y para tener la autoridad de Jesús necesito creer a su palabra. Amén. Hello. Amén. Necesito al Espíritu Santo. Amén. Y para poder tener la llenura del Espíritu Santo necesito desearlo, anhelarlo. Amén. Si tú no deseas al Espíritu Santo, ¿cómo lo podrás tener en tu vida? Amén. Dios no quiere que ya vivas de unciones prestadas. Dios quiere que tú puedas tener tu propia unción. El echar fuera demonios no es para los pastores, es también para ti. Amén. No dice los pastores echarán fuera demonios, dice todo aquel que cree. No dice los pastores sanarán a los enfermos, dice todo aquel que cree. Amén. Aquí el único superungido se llama Cristo. Amén. Si te atreves a creerle, tú puedes hacer cosas grandes para Él. Amén. Si te le atreves a creer, aquí el grande es Cristo. Aquí predicamos a Cristo. Aquí predicamos a aquel que nos salvó. Aquí predicamos a aquel que tiene poder para hacer grandes cosas. Amén. Gloria a Dios. No predicamos mentira. Predicamos la verdad. Amén. Que orando y rogando podemos seguir perseverando. Amén. Que tú puedes clamar. Amén. Gloria a Dios. Que tú puedes clamar. Que tú puedes hacer grandes cosas para Dios. ¿Estás aquí, iglesia?
Amén. Hello. Amén. Hello. Amén. Hay que seguir trabajando, iglesia. Hay muchas personas que dicen, yo soy el superungido, dame $1,000 y yo oraré por tus hijos. Eso es del diablo. Amén. Solamente a mí me escucha el Señor, da $100 y yo te aseguro que tu abuelita va a ser sana por mi oración. No es cierto. Clama a mí y yo te responderé. Tú tienes el poder para orar, tú tienes el poder para creer, tú tienes el poder para clamar. Hay que trabajar juntos, cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿para qué sirve un pastor? Para que te enseñe lo que tú puedes hacer. Amén. Amén. Para que te sometas a tus pastores y creas a la visión de Dios. Amén. Amén. Porque esta visión no es mía, es del Señor. Amén. Esta visión viene desde antes de la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué sirve un pastor? Para orar a los que están en pecado. Amén. A los que están en pecado, llamen a los ancianos de la iglesia, llamen a los pastores de la iglesia. El anciano orará por él y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Para qué sirve un pastor? Para cuidar el rey. Amén. Pero ¿quién tiene autoridad para sanar enfermos? Todos. ¿Quién tiene la autoridad para echar fuera demonios? Todos. Si puedes creer, póngase de pie. Si me puedes creer. Aquí no es una competencia a ver quién es más pecador o quién es más santo.